Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es un gusto estar en esta última reunión, en esta última conferencia. Gracias a los que se lograron conectar a tiempo. Imagino que se podrán ir conectando más, si no igual la sesión siempre va a quedar grabada. Ya en un momento voy a compartir la sesión del día de ayer, el link de la sesión del día de ayer. Ya está subido, solo estamos esperando que esté disponible. Y de la misma manera, entre mañana y el domingo vamos a subir la sesión de este día. Así que ah, les invito a que si pues eh, ustedes consideran que pueden compartírsela a alguien o algo que le pueda beneficiar, pues ahí van a estar disponibles las tres conferencias para que ustedes puedan hacerlo. El día de ahora vamos a terminar con la última conferencia relacionada a bienestar emocional en el ámbito del trabajo. Si hacemos una breve recorrido, vimos bienestar emocional con mi pareja, bienestar emocional en mí mismo y ahora vamos a terminar con bienestar emocional en el área de trabajo o en mi trabajo como tal. Vamos a ver un poco de teoría, siempre así como la sesión del día jueves pasado y el día de ayer. Y vamos a terminar con aspectos prácticos para que ustedes puedan poner ya en práctica, si ustedes quieran, a partir de mañana o bueno, a partir de lunes para los que no trabajan mañana, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. Por favor, voy a compartir pantalla y por favor me indican si la pantalla se puede ver. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver la pantalla? ¿Lo ve? Ok. No hay problema. Ok, perfecto, muchas gracias. Como decía, vamos a terminar con este tema, bienestar emocional en el ámbito de trabajo. Así que, bueno, recuerden, pueden mantener, mientras se está dando los temas, sus micrófonos apagados para no realizar ninguna interferencia y siempre vamos a tener los espacios, pueden estar escribiendo en el chat si tienen preguntas, yo las voy a leer al final o pueden levantar su mano o directamente en algún momento yo voy a habilitar para preguntas y ustedes pueden hacerlas con el micrófono encendido. Así que vamos a comenzar. Bienestar emocional en el ámbito de trabajo. En primer lugar, vamos a hacer un breve recordatorio acerca de qué son las emociones. Ayer Gustavo hablaba un poco sobre qué era bienestar emocional como tal y hablaba también de las emociones. Am, las emociones tienen tres funciones y desde ese aspecto ya eliminamos el mito de que hay emociones buenas y emociones malas, porque todas cumplen una función específica. En primer lugar, son respuestas orgánicas, o sea, tienen un aspecto fisiológico. En nuestro cuerpo hay un correlato fisiológico que se activa con determinadas sustancias que nos hacen sentir las cosas que sentimos cuando aparece una emoción específica. En segundo lugar, son adaptativas. Bueno, tienen tres funciones. Son adaptativas, o sea, nos permiten adaptarnos a la situación que está ocurriendo en ese momento. Si ocurre que yo saqué 10 en un parcial en la universidad, pues la forma de adaptación es que me pongo alegre. Si ocurre que estoy viendo una persona medio extraña que viene caminando hacia mí, entonces se activa la ansiedad o se activa el miedo, entonces eso me hace adaptarme a esa situación específica que está ocurriendo y así podríamos poner cualquier emoción específica sobre la mesa y ver que tiene un aspecto que cumple o mejor dicho aparece de acuerdo a una situación específica. Y como son adaptativas, también son motivacionales en el sentido de que nos inducen a una actuación, nos inducen a una acción específica que yo tengo que realizar. Por ejemplo, en este mismo caso de si yo, bueno, voy caminando y hay una persona extraña frente a mí que viene caminando hacia mí, yo tengo un mal presentimiento, aparece la emoción y esa emoción me induce a hacer algo específico. Yo me cambio de calle, guardo todas mis cosas, cualquier acción que me permita a mí salvarme del posible peligro ante esa situación. Entonces, en ese sentido, nos motivan a realizar acciones determinadas. Y en el tercer aspecto de la emoción es que son sociales.
O sea, nos permiten relacionarnos con los demás, como nos permiten adaptarnos a la situación, nos permiten tomar acciones específicas, eso también nos permite relacionarnos tanto con nuestra propia emoción como con las emociones de los demás. Entonces, las emociones tienen esas tres funciones: adaptativas, motivacionales y sociales. Y el tercer punto dentro de este aspecto de las emociones es que hay una fuerte influencia del ambiente en el aspecto emocional. O sea, la emoción no es solo mi cuerpo, sino que también tiene cierta influencia de acuerdo a la situación al momento. Ya vamos a ver cómo funciona esto, pero tiene cierta influencia de acuerdo a lo que yo estoy viviendo en ese momento. Entonces, bajo ese aspecto específico el que estoy hablando acerca de las emociones, no son malas. No, bajo ningún sentido son malas, así como decía Gustavo el día de ayer, hay que vivirlas, hay que saber experimentarlas, pero ¿en qué momento, si no son malas, se vuelven problemáticas? Se vuelven problemáticas cuando vienen con tanta intensidad que hace que nos separemos del aquí y del ahora, o sea, del momento presente, ya sea que nos traslada demasiado al futuro o nos traslada demasiado al pasado. Y en términos filosóficos, ni una ni la otra cosa existe. O sea, el pasado ya no existe, solo están recuerdos, y el futuro no existe porque aún no ha pasado. Lo único que tenemos es el momento presente. Este preciso momento es lo único que hay. Entonces, una emoción muchas veces cuando se vive con demasiada intensidad nos hace despegarnos de este momento específico y nos traslada hacia otras situaciones que nos afectan. Nos sentimos incapaz de estar presente, consume recursos atencionales porque yo estoy enfocado en mi emoción y estoy enfocado en todo lo que está causando esa emoción. Entonces me desenfoco de lo que estoy haciendo en este momento y de acción, que no nos permite dar respuestas adecuadas. O sea, cuando aparece la emoción, yo no sé cómo reaccionar, yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir, yo me descontrolo porque la emoción me invade como tal. Y esto lo puede hacer, se puede ver con una pequeña metáfora de, imaginémonos que la emoción es una piscina. Entonces yo puedo actuar de dos formas. Yo puedo verla desde afuera o yo puedo sumergirme en la piscina. Pero una vez me sumerjo en la piscina ya no puedo salir porque me cubre el agua. Entonces, de esa misma forma podemos ver las emociones. Y en este sentido, como de aprendíamos, hay que vivirlas, pero tampoco no hay que dejar que nos sumerja la emoción. Entonces, en este sentido, hacer este breve recordatorio de qué son las emociones y cómo funcionan en específico. Ahora bien, ¿cómo afecta el entorno a las emociones? Y aquí ya vamos a ir entrando de lleno al tema específico relacionado al trabajo. Uh, y es este. Existe el ambiente, que es el lugar donde estamos en este momento, donde estamos en el momento y específicamente vámonos al ambiente de trabajo, la oficina, el lugar donde estemos trabajando, que es el lugar donde nos desenvolvemos. Todas las personas que están ahí tienen emociones y tienen la misma, las emociones en ese sentido funcionan de la misma forma. Entonces, está el ambiente, el lugar donde nos desenvolvemos, están las emociones que todos sentimos de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Ahora bien, imagínense esto. Imagínense que estamos en una reunión de trabajo y comienzan a salir problemas. Problemas. Entonces todos comenzamos a experimentar emociones desagradables, emociones complicadas de sentir. Entonces, pero poco a poco, o sea, uno siente está estresado, otro comienza a tener un breve ataque de ansiedad, otro se está enojando. Entonces, esto se está convirtiendo en un entorno o en un ambiente saturado de emociones, porque todos están sintiendo o todos están teniendo reacciones emocionales altas. Pero entonces, como hay un entorno saturado de emociones, entonces poco a poco vamos llegando, si no se controla, si no se sabe cómo manejar ese entorno saturado de emociones, entonces poco a poco vamos llegando a que cada uno comience a experimentar emociones saturadas.
O sea, emociones que están sobrepasando el límite de lo que en realidad yo puedo manejar, de lo que yo puedo aceptar o controlar, por decirlo así. Entonces, hay un entorno saturado, comienzan a haber emociones saturadas, luego llegamos a lo de que denominamos crisis emocional. O sea, cuando ya la emoción me sobrepasó y ya no tengo forma de volver a mí mismo. Ya no, la emoción me atrapó por completo, me sumergí de lleno a la emoción hasta el punto de que yo tengo una crisis emocional. Pero una vez yo tengo, o cualquier persona tiene una crisis emocional, o puede ocurrir lo que se llama contagio emocional, que las otras personas se comienzan a contagiar y al final hay un solo relajo en esta reunión de trabajo. Entonces, si ustedes ven, es como una especie de efecto dominó. Ocurre algo, este algo lleva otra cosa y así sucesivamente hasta que llegamos a la crisis emocional y terminamos en un contagio emocional. ¿Por qué? Porque las emociones, como recuerdan, son sociales. Las emociones son sociales, tienen una función específica que nos ayuda a relacionarnos con las demás personas, pero al mismo tiempo hay una especie de contagio emocional. Y esto se puede evidenciar bien fácil. Y sé que más de alguno ha visto un video de que alguien se comienza a reír así de la nada y se comienza a reír a carcajadas, entonces las demás personas comienzan primero a sonreír, a hacer una especie de risa y luego comienzan a ver otras carcajadas y así sucesivamente más personas se comienzan a reír. Eso es un contagio emocional. Ah, pues de la misma forma, así como esto, de que si yo me comenzara a reír, todos probablemente, o sea, si yo me comenzara a reír a carcajadas, todos probablemente comenzaran a reírse fuerte también. Lo mismo ocurrir con las emociones desagradables o las emociones negativas, porque también son contagiosas. Y me atrevería a decir, y esto es una opinión personal, no puedo avalarlo con estudios, sino que una opinión personal, pero me atrevería a decir que muchas veces las emociones desagradables o negativas son más contagiosas o se contagian más fácilmente, mejor dicho, que una emoción agradable. Entonces, este es cómo afectan las emociones, perdón, cómo afecta el entorno a las emociones. El ambiente, las emociones, comienza a haber un entorno saturado, eso nos lleva a tener emociones saturadas y al no poder manejar esas emociones, nos lleva a la crisis emocional y eso se convierte en un contagio emocional y al final del contagio emocional, todos están enojados, todos están gritando, todos están diciendo de todo, hasta lo que se van a morir, porque al final las emociones saturadas se contagiaron por completo. No sé si alguno de ustedes ha estado en un ambiente así, en un entorno así, pero es algo complicado, es algo difícil, es algo desgastante. Por lo tanto, tenemos que en ese sentido tratar de evitar llegar a las emociones saturadas, a la crisis emocional, que hay un contagio emocional. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo afectan las emociones específicamente en el trabajo? Y aquí es un dato muy interesante que encontré en una investigación relacionada al trabajo específicamente en países norteamericanos, Canadá, Estados Unidos, algunos países europeos. Y curiosamente son de los que tienen mejores condiciones de trabajo. Pero imagínense, según diferentes estadísticas, las emociones que más se presentan relacionadas al trabajo son, en primer lugar, la ira, en segundo lugar, la envidia. En tercer lugar, el miedo, la culpa y la impotencia. Imagínense, ninguna de las primeras 5 emociones son emociones agradables. Las primeras 5 son desagradables. Luego, a partir de las 6, si no me recuerdo, habían ya algunas emociones agradables, pero las primeras 5, imagínense, las que más, con las que en promedio probablemente sentiríamos, no son agradables, son negativas. Entonces, algo está pasando, algo tiene que estar ocurriendo y aquí pueden entrar muchísimos factores en juego, pero tenemos que cambiar en lo que nosotros podemos cambiar. Obviamente hay situaciones que nosotros no las podemos cambiar y vamos a hablar de eso también, pero tenemos que centrarnos específicamente en aquello que nosotros podemos hacer y aquello que nosotros podemos modificar, porque en base a eso
podemos mejorar nuestro bienestar emocional en nuestro ambiente de trabajo. Así que ese es un dato importante que me atrevería a decir que la mayoría de nosotros lo ha vivido, por lo menos los que hemos trabajado en un trabajo formal, valga la redundancia, hemos vivido algunas de estas emociones o todas. Yo personalmente en algunos trabajos he vivido todas esas emociones en situaciones específicas y al mismo tiempo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las razones? Y quizás una de las más importantes a nivel personal. Obviamente aquí vamos a dejar los largos horarios de trabajo en algunos casos, la explotación, malos jefes, malos tratos. Vamos a dejar de eso de lado porque eso no nos compete a nosotros como personas individuales. O sea, yo no puedo controlar a la otra persona. Yo no puedo, sí puedo influenciar, pero no puedo manejar a la otra persona. Entonces no puedo controlar lo que hace o no hace. No puedo controlar específicamente lo que hace la empresa, a menos que yo sea el dueño de la empresa, pero de lo contrario no puedo hacerlo. Entonces, a nivel individual, que es una de las cosas que más afecta el bienestar emocional en el trabajo, es simple y sencillamente la falta de inteligencia emocional. Así, sencillo. No hay, no hay que buscarle mayores cosas. La falta de inteligencia emocional es una de las cosas que más afecta el bienestar emocional en el trabajo. Entonces, ¿cómo vemos la falta de inteligencia emocional? En primer lugar, no se tiene conciencia de las sensaciones. O sea, no sé cómo experimento mi emoción. No sé qué siento cuando estoy enojado. No sé identificar qué siento cuando tengo ansiedad. No sé identificar qué siento cuando estoy triste. No sé, no puedo. No, perdón, hay una ignorancia total acerca de qué siente mi cuerpo y qué siento a nivel de pensamiento cuando aparece determinada emoción. Luego, no actúa según la emoción. Y aquí es importante esto. Nosotros debemos actuar según la emoción, pero eso no significa que yo voy a dar rienda suelta a mi emoción. Yo tengo que tener un plan de acción para cuando aparecen mis emociones, porque tengo que vivirlas, porque no tengo que evitarlas, porque tengo que experimentarlas, pero tengo que hacerlo de una forma saludable. Y muchas veces una forma no saludable es que yo no actúo en base a la emoción, sino que hago otra cosa completamente diferente. O al contrario, hay una falta de control emocional. La emoción me supera específicamente y yo hago lo que sea para poder, o cuando experimento la emoción. Estoy enojado, le grito a todo el mundo, los insulto, me voy a encerrar a mi cubículo y no quiero hablar con nadie y a todo que me caen mal. Eso es una falta de control emocional. Cuarto lugar, hay una impulsividad. Actúo y se relaciona mucho con la falta de control emocional. Actúo de forma impulsiva, actúo de forma rápida sin pensar las consecuencias en base a mi emoción específica. Hay una situación emocional no superada. ¿Qué significa esto? Que a veces cuando aparecen determinadas emociones no sabemos qué hacer y hay un gran descontrol o hay un gran o activa ciertos recuerdos o activa ciertas cosas que nosotros no hemos atendido en nuestra salud mental. Por lo tanto, esta emoción yo no sé cómo abordarla porque hay otras cosas de fondo que tengo que arreglar antes siquiera de saber cómo manejar esta emoción. Y luego genera emociones manipulativas, o sea, aquellas acciones en las que yo digo que tengo una emoción específica, pero con el objetivo de tratar de controlar la conducta de la otra persona. Por ejemplo, si yo fuera jefe y digo, ustedes me están enojando, pero en realidad yo no siento enojo, sino que digo que siento enojo, pero con el objetivo de que los demás me hagan caso a lo que yo quiero hacer. Ese es generar emociones manipulativas. No es en realidad lo que estoy sintiendo, pero digo que lo estoy sintiendo con el objetivo de que en base a esa emoción, entre comillas, que estoy sintiendo, lograr algo en las demás personas. Esas son emociones manipulativas. O muchas veces las mismas emociones me manipulan a mí mismo, ¿verdad? Entonces, aquí se ve, y eso es uno de los aspectos más comunes a la hora de individualmente determinar qué cosas son las que causan
un mal ambiente de trabajo o un malestar emocional en el trabajo. Como digo, hay otros factores externos que también influyen, pero no los vamos a tomar en cuenta ahorita porque estamos hablando a nivel individual. ¿Cuál es el resultado de todo esto? De solo experimentar emociones desagradables y a tener una falta de inteligencia emocional. Odias o te frustra tu trabajo. Eso es sencillamente uno de los resultados más comunes a la hora de experimentar o tener todas esas situaciones en tu lugar de trabajo. Y yo no sé de los que me están escuchando, pero actualmente y creo que cada vez más las personas están frustradas con su trabajo. Nos habría que hacer un estudio para determinar las razones específicas. Aquí en estos países, bueno, aquí por ejemplo en El Salvador no hay estudios específicos relacionados a eso. Tal vez en otros países sí los hay, pero esto ya se está haciendo una norma general. Por lo menos en mi entorno, muy pocas personas están realmente felices en tu trabajo. La mayoría hablan en mal de su trabajo. Entonces, por eso también habíamos abordado y hemos abordado este tema, porque tenemos que hacer algo, tenemos que hacer cosas que nos permitan mejorar en este aspecto. Y aquí, ahorita sí vamos a entrar a lo práctico como tal. Y aquí te va, y aquí sí lo pongo, aquí te va una verdad probada por la ciencia. Cerca del 20% de lo que sentimos es a causa de la situación. Antes de seguir, me detengo aquí, quiero dejarlo bien claro. Del 100% de lo que nosotros sentimos, hay algunos estudios que hablan de que un 20% se refiere específicamente a la situación objetiva por la que nosotros estamos pasando. Por ejemplo, si yo estoy pasando por un duelo, un 20% de ese malestar que yo siento se debe específicamente al duelo por perder una persona, ¿verdad? Y un 80%, y algunas personas, algunos investigadores dicen que es más, pero un 80% es experimentamos emociones desagradables a causa de la interpretación que nosotros le damos a la situación. Por ejemplo, estamos hablando de este mismo ejemplo del duelo. Obviamente es algo que duele, perder un ser querido y todo. Pero un 80% podría decirse que es debido a la interpretación que nosotros le estamos dando. Y aquí no estamos diciendo que no duele, que no sea feo. Sí es feo, pero muchas veces hay un mayor malestar debido a cómo interpretamos esa situación. Y es común que, por ejemplo, en situación de duelo yo comienzo a pensar en todo lo que no hice con el ser querido, de que la última vez que nos vimos yo peleé con él, de que no pasé suficiente tiempo con él y quisiera devolver el tiempo. Todo eso ya es interpretación porque ya no es objetivamente lo que está ocurriendo, sino es la forma en cómo yo estoy interpretando esa situación específica. Entonces, en el trabajo es lo mismo. Hay un porcentaje que nos genera malestar y emociones negativas debido a objetivamente lo que está ocurriendo, pero el mayor porcentaje es cómo lo estamos interpretando. Y es importante recordar eso. Aquí no estamos hablando de coaching, de que tú puedes, de que todo esté en tu mente, de que solo piensas positivo, no. Pero sí determinar el poder que tiene nuestra mente para manejar una situación y para agregarle más malestar del que ya estoy sintiendo. Entonces, tenemos que hacer algo con respecto a esa interpretación que nosotros le damos a las situaciones específicas. Y aquí es una pregunta muy interesante. ¿Qué hago? Uy, perdón. Dejé de compartir pantalla. Permítame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en realidad a mí no me gusta mi trabajo? Porque eso es una realidad. Eso es algo que nosotros en algún momento nos podemos enfrentar.
o nos estamos enfrentando. Y es algo que puede verse objetivamente. No estoy haciendo nada en mi carrera, por ejemplo, si yo tengo una carrera, o no estoy haciendo nada en lo que me gustaría hacer. A mí me gusta trabajar en campo con las personas y ahorita estoy haciendo trabajo puramente administrativo. A mí me gusta trabajar con números, pero yo estoy trabajando en atención al cliente. A mí, pues, no me gusta la cocina, pero es lo único que sé hacer. Pasa, pasa. Y tenemos que saber cómo abordar esa situación también cuando estamos en esa realidad. Si tú estás en esa realidad de que no te gusta tu trabajo y gran parte del malestar emocional es que no te gusta tu trabajo, entonces también se pueden trabajar y también se pueden abordar algunas cosas. Y específicamente, trabajar tus valores. ¿Qué son valores? No, aquí no nos referimos a esto de que lo que nos enseñaron en la escuela, de honestidad y todo eso y todo lo que está pegado, sino aquellas cosas que en realidad son importantes para ti. Aquellas cosas que tú dirías que definen tu realidad, que definen tu mundo, aquellas cosas que tú siempre quieres abordar. Entonces, ¿por qué trabajar en valores? Porque al yo determinar mis valores, también determino por qué hago lo que hago y entre esas, por qué estoy trabajando. Por ejemplo, si uno de mis valores, como Pablo, es ser un buen padre porque tengo hijos y el trabajo me está ayudando a poner dinero sobre la mesa, poner recursos sobre la mesa para que mis hijos estén bien, para que tengan oportunidades, para que no le falte comida, vestido, para que puedan tener educación. Aunque no me guste, yo no estoy enfocado específicamente en mi trabajo, sino estoy enfocado en lo que estoy logrando a través de mi trabajo, que es pues darle un estilo de vida en la que mis hijos puedan estar bien económicamente hablando. Entonces, si ustedes ven, ya no estoy enfocado en mi trabajo y en que, ay, no me gusta. Estoy enfocado en esto estoy logrando a través de mi trabajo, aunque no me guste, pero es más importante tener bien a mis hijos económicamente que simple y sencillamente estar buscando otro trabajo que me guste más. Es un punto. Entonces, cuando nos referimos a los valores es determinar por qué quieres hacer lo que quieres hacer. A mí no me gusta mi trabajo, pero yo lo que quiero es independizarme. Entonces, aunque no me guste, a través de mi trabajo yo estoy ahorrando para lograr independizarme en 1 o 2 años. Aunque no me guste mi trabajo, esto, a través de eso estoy logrando pagar el préstamo de una casa porque yo quiero tener mi propia casa. A través del trabajo, aunque no me guste, pues yo estoy logrando capacitarme en algunos temas para que en un futuro buscar específicamente un trabajo que en realidad me guste, pero ya voy a estar capacitado en temas que me van a servir. Entonces a eso nos referimos con los valores, buscar aquellas cosas que en realidad te importan a ti y qué estás logrando a través de tu trabajo para llegar a esas cosas que en realidad te importan, para cumplir esas cosas que en realidad te importan. Entonces determinar por qué estás en el trabajo, qué estás logrando a través del trabajo, qué es importante para ti a través del trabajo. No solo enfocarte en si me gusta el trabajo o no me gusta. Y el otro punto que tenemos que trabajar mucho es la aceptación de la situación. Y aquí quiero abordar lo que ya mencioné hace un rato, pero lo voy a ampliar. Todo lo que nosotros hacemos se puede dividir en dos grandes áreas. Aquellas cosas que yo puedo controlar o modificar y aquellas cosas las que yo no puedo controlar o modificar. Y esto se utiliza, bueno, yo lo utilizo mucho en terapia para determinar planes de acción. Determino con la persona aquellas cosas que yo sí puedo controlar o modificar y trabajo en base a estas situaciones para modificarlas. Si tú puedes modificar una situación que te está generando malestar, pues hazlo. Ese es el principal punto. Ese es el principal plan de acción. Entonces, tratar de modificar aquello que en realidad yo sí puedo modificar, pero definirlo bien, porque si yo digo, yo puedo modificar el clima y trato de estar trabajando en el clima, pero al final me doy cuenta que no, yo no lo puedo modificar, entonces trasladarnos a esta otra área.
aquellas cosas que yo no puedo modificar, entonces tengo que trabajar en la aceptación de la situación. Por ejemplo, ya en esto del trabajo. A mí me afecta mucho mi trabajo, pero siempre con esto. A través de mi trabajo, yo le doy de comer a mis hijos. Entonces, primero busquemos y veamos el área. ¿Puedo modificar esto? ¿Hay otro trabajo al que yo pueda aplicar? Pues lo intento en primer lugar. Pero si yo ya apliqué y apliqué y estoy buscando de qué forma hacerlo o de qué forma mejorar y ya traté de cambiarme y no me sale y no me sale o me salen trabajos de menor paga y pues a mí no me beneficia porque con este dinero si alcanzo a darle de comer a mis hijos. Entonces eso ya se traslada a trabajar la aceptación de la situación. ¿Cómo se trabaja esto? Pues hay un montón de formas. Pero recuerden que un gran porcentaje es en base a la interpretación que yo le estoy dando de la situación. Muchas veces nos enfocamos en lo negativo que ocurre y dejamos de lado todos los aspectos positivos que tiene un trabajo, porque un trabajo siempre tiene aspectos positivos. Pero solo nos estamos fijando y enfocando en lo negativo. Hay muchos ejercicios, por ejemplo, hay uno que se llama el diario de la gratitud, en lo que yo agradezco por 3 cosas que me pasaron en el día en cualquier ámbito. Y podemos hacerlo solo relacionado al trabajo. Yo voy a agradecer por 3 cosas en el día que me ocurrieron en base a mi trabajo. Y está demostrado que solo ese pequeño ejercicio ayuda a comenzar a modificar el enfoque que yo tengo hacia solo lo negativo y comenzar a pasarme a aspectos positivos que están en mi trabajo. Y así hay algunos otros ejercicios que se pueden hacer para trabajar la aceptación si en realidad yo no puedo hacer mayor cosa para cambiarme de trabajo, para mejorar la situación en la que estoy. Algunas otras cosas que también se pueden hacer. Desarrollar inteligencia emocional. ¿Cómo lo hago? Y recuerden que el objetivo principal es aspectos prácticos. Entonces, si tú quieres desarrollar inteligencia emocional, primero, trata de determinar cuáles son las emociones detrás de tus actos. Recuerda que las emociones son motivadoras, o sea, nos inducen a actuar. Entonces, muchas veces no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, tenemos que intentar determinar qué emociones son las que me llevan a hacer determinadas conductas o determinados actos. Luego, ampliar tu vocabulario emocional. A veces nos quedamos solo con las 6 emociones básicas, pero hay un gran abanico de emociones que nosotros podemos conocer y que nos pueden ayudar a determinar la emoción. Pero si yo solo conozco las 6 emociones básicas, a todo le voy a decir miedo, a todo le voy a decir asco, perdón, a todo le voy a decir alegría y así sucesivamente. En la medida en que yo vaya ampliando mi vocabulario emocional y vea cómo funcionan esas emociones específicas, se me va a hacer un poco más fácil a mí reconocer cuáles estoy sintiendo. No te dejes manipular por las apariencias emocionales. Hay un concepto que se llama emociones encubiertas. ¿Qué significa esto? Cuando yo pienso que estoy sintiendo una emoción, pero en realidad estoy sintiendo otra. Por ejemplo, cuando ocurre algo en el trabajo y yo digo que estoy súper enojado, pero en realidad lo que yo estoy sintiendo es traición, porque un amigo, alguien que yo consideraba, le habló mal al jefe de mí y yo, pero es que me lleva el enojo, pero en realidad la principal emoción que yo estoy sintiendo no es el enojo, sino que es la traición, porque yo le confié muchas cosas a esta persona y me traicionó. Pero nos dejamos llevar más por lo que creemos que estamos sintiendo, pero a veces estamos sintiendo otra cosa. Entonces, a la medida en que yo sepa cómo funcionan las emociones y amplíe mi vocabulario emocional, va a ser un poco más fácil reconocerlo. En cuarto lugar, no juzgues la forma en que te sientes. Podemos cambiar la reacción emocional, pero no la emoción. Si yo estoy sintiendo alegría, pues estoy sintiendo alegría. Si yo estoy sintiendo enojo, pues estoy sintiendo enojo. Y así sucesivamente. Muchas veces nos sentimos mal por lo que sentimos, pero lo que siento es lo que sentí. Fisiológicamente hablando es lo que sentí. Es como decir que me siento mal, o sea, o me estoy culpando por
tener un dolor de estómago, poder tener gripe. Entonces, no juzguemos la forma en cómo nos sentimos. No podemos controlar nuestra emoción, sí podemos controlar la forma en cómo actuamos ante esa emoción. Debes controlar lo que piensas o debes, mejor dicho, manejar lo que piensas para poder controlar cómo te comportas, porque muchas veces el pensamiento tiene mucha influencia sobre la emoción. Luego, tener un registro emocional diario, porque eso nos permite determinar en qué momentos específicos nosotros sentimos determinadas emociones que nos están eh, molestando. Entonces, eh, eso nos permite tener planes de acción específicos. Ah, ok, yo ya vi en base a mi registro emocional que siento ansiedad cada vez que voy a una reunión de trabajo. Entonces ya comienzo a desglosar por qué siento ansiedad, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que interpreto como amenazante en base a la ansiedad, por qué me causa ansiedad ir a una reunión de trabajo. Ah, es que siento que me van a despedir en esa reunión y así sucesivamente. Entonces el registro emocional nos permite rastrear de mejor forma cómo estamos sintiendo nuestras emociones, en qué momentos y qué es lo que ocurre para poder tener esos planes de acción. Luego, expresar las emociones de forma asertiva. Ya dijimos que las emociones cumplen un rol específico, tienen una función específica y hay que experimentarlas tal cual son. Y muchas veces, en la mayoría de los casos, tenemos que expresarlas, pero de una forma asertiva. ¿Qué significa asertiva? En el lugar correcto, en el momento correcto y de la forma correcta. Y en octavo lugar, convierte las emociones en conductas prácticas. O sea, cuando aparezca una emoción, tú ya sepas qué hacer, tú ya sepas cómo manejarla, tú ya sepas cómo relacionarte mejor con esa emoción. Planes de acción. Luego, aprende a gestionar el estrés. ¿Por qué? Porque es importante porque el estrés muchas veces es un agente conductor de emociones desagradables. Eso nos induce más. Cuando nosotros estamos con altos niveles de estrés, tendemos a sentir más emociones desagradables que cuando estamos con niveles adecuados de estrés. Entonces, a veces aprender a gestionar el estrés tiene un efecto directamente proporcional a la emoción que yo estoy sintiendo. Pero aquí no me voy a detener tanto porque esto ayer se habló un poco con Gustavo. Entonces solo voy a mencionar algunas cosas que podemos hacer. Respiración diafragmática, identificar cuáles son las posibles situaciones que te generan mayor estrés para poder tener planes de acción, ejercicios de meditación y yoga, ejercicio físico, ejercitar la risa, conectar y tener redes de apoyo eh, efectivas con otras personas, escuchar música, dormir lo suficiente, cuidar tu alimentación. Hasta la alimentación es importante para el estrés. Por ejemplo, cuando nosotros nos comemos 4 pedazos de pizza, ay, nos sentimos así, pasamos eruptando, nos sentimos pesados. Entonces, eso nos hace muchas veces tener un ánimo, niveles de ánimo bajos y tener niveles de ánimo bajo y llegar al trabajo nos puede inducir a tener mayores emociones desagradables. Cultiva hobbies y pasa tiempo en familia si tu familia es una red de apoyo específica. Y ahora, el último punto y con esto cerramos. Con esto cerramos. Aprendamos a manejar los conflictos. Y aquí hay un modelo específico de resolución de conflictos que podemos utilizar para manejar los conflictos. Este modelo es en base a de Suri y Goldfried, que son 5 pasos para manejar conflictos. Y esto se relaciona o se puede utilizar mucho en el ambiente de trabajo. En primer lugar, orientación general hacia el problema. O sea, yo tengo que enfocarme específicamente en qué es lo que está ocurriendo para luego en el segundo punto tratar o tener la capacidad de definir específicamente cuál es el problema. No nos comunicamos. Ajá, pero específicamente por qué, qué ocurre, qué ocurre que hace que no nos comunique. Es que fíjese que hay
somos una especie de teléfono descompuesto porque el jefe o la jefa le dice algo a uno y el uno le va a decir al otro y el otro al otro, al otro. Y así, al final, a la 10ª persona le llega un mensaje completamente diferente que el jefe o la jefa dio. Entonces, ese es un problema específico. Hay una mala cadena de comunicación entre el jefe y los subordinados. Aquí ya lo definí y formulé de mejor forma que solo hay una mala comunicación. Luego, ya tengo definido específicamente cuál es el problema. Ahora, busquemos las alternativas. ¿Qué podemos hacer? Y aquí tenemos que enumerar la mayor cantidad de alternativas que exista, desde las más sensatas hasta las más alocadas. Ahorita solo es momento de ponerlas sobre el papel. Todas, todas y ser creativos con todas aquellas emociones, perdón, con todas aquellas alternativas que se nos estén ocurriendo. Luego, ya con todas las alternativas puestas sobre la mesa, ahí sí, tomamos una decisión en base a las consecuencias, en base a a los posibles resultados, que al final no lo vamos a saber hasta que lo apliquemos, cuál sería la mejor solución para este problema específico. ¿Cuál? Luego, una vez ya hayamos elegido, una vez ya tomamos la decisión sobre la mejor elección, la verificación. ¿Cómo está funcionando? ¿Nos funcionó? ¿O volvemos a hacer esto para buscar otra alternativa? O simple y sencillamente, del gran abanico de alternativas que ya habíamos sacado, elegimos otra. O va súper bien. Dimos en el clavo con la alternativa que decidimos y entonces solo es de seguir haciendo. Esto puede parecer muy sencillo. Puede parecer sencillísimo, pero de verdad tiene un efecto muy positivo, sobre todo en ambientes de trabajo. Muy, muy positivo. Y a medida que nosotros lo vayamos aplicando y aplicando, esto se va a hacer casi que automático. Vamos a saber cuáles son los pasos específicos que vamos a hacer para solucionar conflictos. Esa es otra de las formas que nosotros podemos utilizar para poder manejar o para poder incentivar, fomentar el bienestar emocional. Aprender a manejar los conflictos de una forma efectiva para que no escalen y no hayan emociones saturadas y no hayan ambientes saturados, sino que se puedan manejar de mejor forma los conflictos. Y con eso hemos llegado al final de nuestra conferencia. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales si no nos siguen, porque ahí estamos dando más material, más contenido relacionado a salud mental. Y ahorita sí, antes de terminar, no sé si habrá alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran hacer, algo que quedaron dudas o algo. No sé si habrá. O todo quedó clarísimo, clarísimo. Ok, creo que no hay dudas o comentarios. Bueno, pues este ha sido el final de nuestra serie de conferencias sobre bienestar emocional. Es un gusto que hayan estado con nosotros. Esperamos haberles ayudado, esperamos haberles servido y esperamos sobre todo que lo que hemos dicho, lo que hemos enseñado, puedan ponerlo en práctica lo más pronto posible. Tratamos de que nuestras conferencias fueran muy prácticas para que no hubiera mayor duda acerca de qué hacer o de cómo hacerlo. También recuerden que nosotros somos muy abiertos con respecto a recomendaciones sobre temas que quisieran tratar. Vamos a estar haciendo este tipo de actividades en estos meses. Y por favor, si tienen temas, si tienen consultas, si tienen dudas respecto a determinados temas, si luego les surgió otra duda con respecto a lo que vimos ahora, no duden en escribirnos. Estamos pendientes de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, para que puedan escribirnos. Vamos a mandar esta conferencia y
cada mes vamos a tener temas específicos en los que vamos a estar abordando. Así que por eso les digo, estamos súper abiertos a sugerencias sobre temas que quisieran que tratáramos. Vamos a tener nuestras actividades, ahorita ya está terminando el año, pero a partir del otro año vamos a implementar algunas otras actividades más dinámicas. Por ejemplo, queremos hacer una serie o queremos tener clubes de películas y una vez al mes recomendar una película y reunirnos y charlar acerca de esta película. Los aspectos psicológicos que le pudimos sacar de dicha película. También queremos tener aspectos relacionados a clubes de lectura, a reviews de series, más charlas, más conferencias y así varias iniciativas en las que estamos trabajando. Um, También estamos abiertos a actividades que quisieran que realizáramos. También estamos pensando en hacer actividades presenciales. Queremos hacer una especie de retiro de un día en el que podamos, por ejemplo, ir a escalar el volcán de Santa Ana y allá arriba hacer un tiempo de meditación, por ejemplo, ya con la vista, con el aire, ¿verdad? Eh, Son cosas que se nos están ocurriendo y que estamos armando específicamente para el otro año. Entonces, quisiéramos saber si más adelante, ¿verdad? No ahorita, pero quisiéramos saber si les interesaría, si se quisieran unir, porque esto al final lo hacemos para ustedes. Queremos que puedan seguir aprendiendo, todos que podamos seguir aprendiendo. Y como les digo, estamos súper abiertos a cualquier sugerencia de tema o de actividad que quieran realizar. Y vamos también a estar compartiendo algunos temas en redes sociales conjunto con encuestas. Vamos a estar habilitando más seguido espacios para preguntas, sobre todo en historias de Instagram, en las que ustedes pueden comentar sobre temas específicos, sobre algunos trastornos, sobre cosas que quisieran saber. Tuvimos una idea también de sobre dudas o cosas acerca de la vida del psicólogo, cosas así, ¿verdad? Para que podamos estar interactuando un poquito más en redes sociales. Así que eso es un poco de todo lo que estamos pensando para el otro año. Así que esperamos que puedan siempre estar con nosotros en todo esto. Así que